soy Lidia Astaroth. Bienvenidos a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos puedes hablar conmigo marcando el 91 838 80 28. Hoy vengo a hablar del tarot de Marsella. Una baraja de tarot se compone de un total de 78 cartas, divididas en dos grupos, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Presenta personajes enteros que no están desdoblados. La numeración aparece en la parte superior en número romano y el nombre de la carta en francés en su parte inferior. Se entienden como una historia de las experiencias que todo ser humano debe seguir en su camino de conocimiento y crecimiento personal. Muy probablemente el tarot fue anterior a los naipes, aunque sí que están relacionados entre sí. Entrar en contacto con el tarot es entrar en contacto con nuestro propio inconsciente, un mundo mágico y maravilloso con el que podremos descubrir los mensajes o indicaciones que nuestra propia alma a través del inconsciente nos quiere transmitir. El tarot utiliza un lenguaje simbólico, de ahí la importancia en conocer todos los detalles de cada carta y la necesidad de contar con una baraja que contenga todos los símbolos necesarios para una correcta interpretación. A través del tarot podemos realizar la misma labor que haría un analista de sueños, ya que el proceso es muy similar. En la base de la interpretación, la ley de la sincronicidad, las analogías, correspondencias y asociaciones de ideas están contenidas en la estructura con la que está creado este juego. Convertirse en un buen intérprete de tarot exige años de estudio y práctica, pero las mismas cartas se convierten con el tiempo en el maestro verdadero, ya que desarrollan la intuición y nos enseñan sus secretos a través de la misma práctica. Muchas fábulas se han contado acerca del origen del tarot. Una de las más extendidas es su pretendido origen egipcio, idea que surgió a partir de Kurt de Gebelin, estudioso del tarot, quien en 1781 explicó que había tenido un sueño en el que se encontraba en el templo de la Esfinge en Egipto, rodeado de las cartas del tarot pintadas en las paredes. A partir de ahí surgió la idea que tal sueño correspondía a un templo real y dio lugar a que se inventase en el siglo XIX el llamado tarot egipcio, invento moderno que no guarda correspondencia alguna con la verdadera tradición iniciática. El pretendido origen egipcio del tarot jamás ha podido ser comprobado, puesto que ningún vestigio arqueológico en Egipto recuerda ni remotamente siquiera la posible existencia de tal juego. Otra teoría dice que fueron los gitanos sus inventores. Tal afirmación carece de rigor histórico, dado que es sabido que en el siglo XIV existen ya varias referencias en Europa al juego de naipes o cartas. Los gitanos todavía no habían llegado a Europa en esa fecha. Por último, otra afirmación aún más fantástica es la que lo sitúa en la ciudad marroquí de Fez, donde en el año 200 se habrían reunido sabios de todo el mundo con el fin expreso de transmitir un conocimiento a la posteridad. En realidad, los tarots más antiguos que conocemos corresponden a Italia, el Visconti Sforza en segunda mitad del siglo XIV y el de Venecia, primera mitad del siglo XIV. Luego tenemos en Francia el de Charles V en el año 1650. Sin embargo, es a partir del siglo XVIII cuando comienzan a aparecer con el tarot Dodal del año 1701 todos los tarots de Marsella que nosotros conocemos actualmente. Ese siglo fue una época de abundante creación de diferentes imágenes y en ellas podemos encontrar el patrón que ha llegado hasta nuestros días. El tarot de Marsella se ha convertido así en el más universal. Su origen, su verdadero origen, hay que buscarlo en las fuentes históricas y referencias indirectas de la Edad Media, ya que no se ha conservado ninguno antiguo, conservándose únicamente sus imágenes en forma de obra de arte o pintura. La razón es que el rey de Francia ordenó en el año 1700 destruir todos los moldes de fabricación y todos los juegos antiguos. Diversos estudiosos, entre ellos los españoles Daniel Rodés y Encarna Sánchez, el francés Alain Brochet y el canadiense Chris Hadar, dan la fecha del siglo XIII como la más probable del nacimiento de este juego, que con el tiempo ha ido sufriendo numerosas transformaciones, pero conservando siempre sus ideas y modelo básico, y que sus raíces y contenido hay que buscarlo en la filosofía conocida como catarismo, la herejía albigense. Numerosas correspondencias y símbolos presentes en las cartas lo demuestran.
La coincidencia geográfica y temporal en el siglo XIII con el norte de Italia y el sur de Francia como puntos fundamentales de la herejía cátara, y lugares donde aparecieron los tarots también lo confirmarían. Así se explica que la Iglesia Católica prohibiera en el siglo XIV el uso del tarot en las comunidades monásticas por considerarlo como herejía. Interesante palabra, ya que el tarot no fue prohibido por brujería, superstición o hechicería, que hubiera sido lo más normal, caso de haberlo usado los brujos, sino por herejía, y esa palabra revela que el sentido de la prohibición fue que era considerado un sistema filosófico o un intento de explicar las verdades del espíritu, pero al margen del dogma oficial de la Iglesia Católica. Es decir, en la prohibición hay al mismo tiempo un reconocimiento del profundo contenido filosófico que el tarot contiene. El tarot fue usado como un sistema para mostrar la búsqueda de la pureza y la unión con el espíritu, una forma de mostrar un conocimiento espiritual y cristiano, una manera de meditar o reflexionar en el camino de la vida espiritual. Las 4 virtudes del alma, por ejemplo, aparecen en la carta número 8, la carta de la justicia, o la carta de la 9, prudencia. Es que hay tarots que la justicia y la fuerza se intercambian, ¿eh? A veces es el 11, que es la fortaleza, y a veces es el 8, que es la justicia, se intercambian. O si no, en la carta número 14, que es la templanza, que sería la unión con el espíritu, el anima mundi. En la carta 21, que es la carta del mundo, también viene reflejada las 4 virtudes del alma, en contraste con la carta número 15, que es el diablo. 2 poderes espirituales, el papa y la papisa. Bueno, esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com. Recuerda que si quieres hablar conmigo directamente por solo 10 euros los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 80 28. Un beso y hasta mañana.